Hoy vamos a explicar sobre los procesos fundamentales de la vida, la mitosis y la meiosis. Ambos forman parte de la división celular, pero tienen propósitos distintos. La mitosis permite que nuestro cuerpo pueda crecer y se prepare y mantenga sus tejidos, mientras que la meiosis forma los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Voy a empezar con el proceso de la mitosis, que se da en células somáticas y que produce dos células hijas genéticamente iguales. La primera fase de la mitosis es la profase, donde el ADN se condensa, se crea el uso mitótico y además la membrana nuclear desaparece. La segunda fase es la de la metafase, y bueno, aquí lo que ocurre es que principalmente, y de una forma bastante visual, todos los cromosomas se ubican en la zona central de la célula, en lo que se conoce como la región ecuatorial de la célula, y bueno, pues se encuentran ubicadas en esta zona, acoplándose al uso mitótico por medio de los cintocoros. En la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan, pero las cromátidas hermanas permanecen juntas. La tercera fase es la anafase, en donde los cromosomas se separan a los polos de la célula por el uso. Voy a explicar la fase final, que es la citocinesis, donde la célula se divide por medio de estrangulamiento en el citoplasma y las células hijas tienen el número original de cromosomas. Bueno, vamos a hablar sobre la meiosis, que existen dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis se da en gametos y en la profase 1 se da el crossing over, el entrecruzamiento que genera variabilidad genética. También aparece el uso mitótico y la envoltura nuclear desaparece y el ADN se condensa. Y bueno, continuando con la metafase 1, pues aquí lo que pasa es que los pares homólogos bivalentes de los cromosomas se alinean cada uno en la región ecuatorial de la célula. Y de esta manera pues van apuntando cada uno de estos hacia uno de los dos polos. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se van hacia los polos opuestos. En la telofase se empieza a formar la membrana nuclear y en la citocinesis se empieza a dividir la célula para al final formar dos células haploides. Ahora vamos a empezar con la meiosis 2 y entonces esta sería la profase 2. En esta profase algo muy importante es que aquí ya no se da el crossing over, el entrecruzamiento. El ADN sí se condensa, la membrana nuclear empieza a desaparecer y el uso mitótico se empieza a formar. Y bueno, continuando con la metafase 2, pues ocurre básicamente lo mismo que en la metafase 1. Entonces aquí igual cada una de las cromátidas hermanas se va dirigiendo cada vez más y más hacia los polos. En la anafase 2, las cromátidas se separan. Esto ocurre dos veces, una por cada célula. En la telofase 2 va a ocurrir algo similar a la telofase 1, solo que ahora vamos a tener dos células que van a producir 4 células al dividirse. Y vamos a observar que aquí los cromosomas empiezan a irse a los polos de la célula para finalmente lograr dividirse. Las semejanzas entre mitosis y meiosis son las siguientes. Primero, ambos son procesos en el cual se divide el núcleo de la célula. Después, ambos tienen las mismas 4 fases, que son la profase, metafase, anafase y telofase. Aparte de esto, también antes de que comience cualquiera de los dos procesos, el ADN se duplica durante la fase S de la interfase. Y la última semejanza sería que al final de ambos procesos ocurre la citocinesis, que es la división del citoplasma y la formación de las células hijas separadas. Entre sus diferencias se encuentra su propósito, puesto que la mitosis busca el crecimiento y la reparación de tejidos, mientras que la meiosis se basa más en la producción de gametos para la reproducción sexual de los organismos. También difieren en el número de células hijas que resultan. En la mitosis solamente resultan 2 células hijas, mientras que en la meiosis resultan 4 células hijas. Cada una de estas células hijas en la meiosis va a ser solamente haploide, mientras que en la mitosis son todas diploides. La composición genética de las células hijas en la mitosis va a ser completamente idéntica para todas, mientras que en la meiosis todas las células hijas van a tener una diferente composición a la de la célula madre.